¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí estamos, como todos los días domingo por la mañana, en Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura, 92.1 para todo el país, por supuesto, con estreno los días lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Buenos días para ustedes. Buenas noches, si es que acaso nos están viendo por internet. Por supuesto, con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, y con una invitada de lujo. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos quienes nos están acompañando hasta ahora. Gracias por todos los comentarios que hemos recibido por redes sociales. Para nosotros es súper importante conocer sus opiniones sobre los temas que hemos ido viendo durante las semanas que han ido pasando de nuestro programa. Y tal como tú dices, Eugenio, tenemos una invitada de lujo hoy día que nos va a hablar de una institución que es súper importante en la seguridad social, una institución que estuvo de aniversario el día sábado, el día de ayer, así que cumplió ya varios años, ahí nos va a contar ella. Doña Pamela Gana, ¿cómo está usted? La superintendenta de Seguridad Social, nombrada por Alta Dirección Pública. Recientemente asumida. Recientemente, hace un par de semanas atrás. Así que, ¿cómo estás, Pamela? Gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Eugenio, por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes conversando. Efectivamente, como Superintendencia de Seguridad Social cumplimos 95 años, lo cual es bastante, una institución madura ya de la seguridad social. Datamos desde 1927, así que muy contentos de seguir celebrando y dando protección de seguridad social como nos corresponde. 95 años. El año 27 estaba Ibáñez de presidente. Ibáñez del Campo. El mismo año creo que es el mismo año que se creó la Contraloría, si no me equivoco. Exactamente, la Contraloría de ese mismo año. Otras instituciones son más antiguas, pero es un honor, en el fondo, estar ya 95 años al servicio público como institución. ¿Y se llamaba Superintendencia de Seguridad Social hace 95 años? No, tenía atrás? otro nombre, No. Se llamaba Departamento de Prevención Social, ¿Ya? De Protección Social, perdón. Y fue cambiando con el tiempo, como la conocemos, con el nombre de Superintendencia de Seguridad Social es de 1953, pero nuestras bases están en 1927. Sí, y las funciones también han ido cambiando en el tiempo. Se han ido ampliando, por cierto. Hoy día tenemos nuestro rol fiscalizador, queda más asentado en el 53, ya con temas de inspección, con departamento médico, con departamento jurídico, etcétera. Sí, pues, y vayamos dando a conocer a las personas que nos están acompañando hasta ahora qué es lo que es la superintendencia. O sea, ¿cuántas personas trabajan en la Superintendencia de Seguridad Social? En la Superintendencia de Seguridad Social somos más o menos 300 personas. ¿Y cuáles son nuestras funciones? Si podemos separarlas así como en pilares fundamentales, ¿sí? Yo diría que son 4. Uno es la regulación, como todo fiscalizador, supervisor, la regulación, la fiscalización de esa regulación, todo lo que es resolución de reclamos, de presentaciones de la ciudadanía y la difusión de la seguridad social. Esos son como los 4 pilares. Perfecto. Hay 3 ahí que son particularmente sensibles para la gente, ¿no? Que es el tema de la norma, la fiscalización y ir atendiendo los reclamos de la gente. Así es, pero no hay que dejar de lado la difusión. Yo creo que también parte de tener una ciudadanía informada ayuda también a una mejor discusión y mejora de la seguridad social y de cualquier ámbito. Así que también lo vemos como difusión, capacitaciones, difusión, presentación de estudios como algo esencial dentro de lo que es nuestra labor. Ahora, pero respecto de eso, estaba conversando con el gran Matías Zurita, que está acá afuera, que es nuestro jefe de comunicaciones, un gran periodista, y conversábamos respecto de algo que, a propósito de lo que comentaba la superintendenta recién, y de las funciones que tiene la superintendencia. Yo le marcaba este punto porque yo entiendo que mucho de lo que tiene que hacer la superintendencia es como reactivo, es frente a determinadas situaciones tomar una posición. Entonces, y hablábamos con Matías que le es muy difícil a la superintendencia a lo mejor encontrar el momento que usted decía recién respecto al tema de la difusión. Por eso me encanta tenerla acá, para que podamos comentar un poquito de lo que hace la superintendencia, pero parece ser que la urgencia se come quizá al deber quizá de informar y difundir más, ¿no? Yo creo que es una mezcla. Yo siempre digo que hay que apagar incendios, pero también hay que ir viendo cómo se apague incendios mirando más estratégicamente los temas. Y también creo que son rol de los supervisores, de la entidad supervisora, ir mirando cuáles son los elementos que pueden poner en riesgo el sistema y adelantarse a aquello.
Le voy a poner un ejemplo. A ver. Hace varios años atrás, yo antes de ser superintendente era intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, también en la Superintendencia de Seguridad Social, también por Alta Dirección Pública, y identificamos que un tema bien relevante era el tema de accidentes de trayecto. Había harto reclamación respecto a accidentes de trayecto y nos adelantamos viendo hay que normar esto y hay que fiscalizar cómo se implementa. Y hoy día la cantidad de reclamos relacionados a accidentes de trayecto disminuyó sustancialmente. Y así varios temas más que podríamos profundizar, pero el rol del supervisor, además de regular, fiscalizar, obviamente, es también ir adelantándose a esos temas y cómo se lleva a los supervisados a mejorar en ciertos aspectos que pueden poner en riesgo la sustentabilidad de mediano y largo plazo. Perfecto. Bueno, 300 funcionarios a lo largo y ancho de todo Chile. Así es, nosotros tenemos, obviamente estamos centrados en la región metropolitana, en Santiago, pero además tenemos centros de atención a usuarios a través de todo Chile, que no tienen, si bien no tienen capacidad regulatoria ni fiscalizador, son de atención de las personas. Ahora también hemos estado en un proceso, ya de hace varios años, unos 6 años atrás, hemos estado en un proceso de modernización en el cual todo el sistema de reclamación se puede hacer vía web, en nuestro sitio web. ¿Cuál es la página? www.suceso, las 3 con S, suceso.cl. Perfecto, así que ahí se pueden encontrar con todos los mecanismos para presentar reclamos, averiguar la reglamentación que ha hecho la superintendencia, está todo ahí. Exacto. Y la página es súper amigable, así que uno puede encontrar rápidamente ahí los datos. Y estamos prontos también a sacar un sistema de atención remoto en el cual las personas puedan, a través de su celular, tener atenciones remotas desde cualquier parte de Chile. Perfecto. Así que un saludo a los 300 funcionarios en la semana de aniversario de la superintendencia, que nos tocó conocer el compromiso que tienen con la atención de público. No, en la época de la pandemia también. Fue dura la época ahí. Dura para todos ahí. Sí. Estuvimos. Bueno, hemos hablado de que se regula, que se fiscaliza, pero para la persona que capaz que primera vez que esté escuchando a la superintendencia, ¿a quién regula? ¿A quién fiscaliza? ¿Qué tipo de entidades son las reguladas por la superintendencia? Tenemos varios regímenes que supervisamos. Tenemos por un lado que tiene una intendencia que se dedica al tema de seguridad y salud en el trabajo, donde los fiscalizados son las mutualidades y el ISL. Las mutualidades, entiéndase, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral. O sea, ahí tienen fiscalizados públicos y privados. Exacto, tenemos las 3 mutualidades que son instituciones privadas sin fines de lucro y además está el ISL que es público. Ese es un ámbito. Eso, ahí permíteme una pregunta, una duda que uno siempre ha tenido. ¿Cómo este tema de que un ente público fiscaliza a otro ente público? ¿La vara es la misma de fiscalización que con los entes privados? ¿Es distinto o hay alguna diferencia ahí? La misma, tiene que cumplir las mismas exigencias. De hecho, nuestra regulación que se emite es para los 4. Obviamente se tiene en consideración algunos aspectos de mayores restricciones, de menor flexibilidad presupuestaria. Por ejemplo, cuando uno se establece algún plan de regularización para una mutualidad, tiene una flexibilidad presupuestaria más laxa. En cambio, para el ente público está sujeto a la ley de presupuesto del año. Por lo tanto, también se considera eso, pero con la perspectiva de que tiene que regularizarse la falta encontrada. Perfecto, entonces tenemos ahí una fiscalización y una regular y se regula lo que son las mutuales y el ISL. ¿Qué otro tipo de entidades? Y por otra parte está todo lo que son las cajas de compensación, que también están reguladas por la Superintendencia de Seguridad Social, en la cual ellas entregan beneficios adicionales, pero también lo que es el crédito social y además prestan la administración de todo lo que son los beneficios de asignaciones familiares y de licencias médicas. Y además tenemos otras entidades que no están integralmente fiscalizadas, que como son las cajas y las mutualidades, que son, por ejemplo, todos los bienestares del sector público y todos los comités paritarios del sector público, que entran también dentro de las fiscalizados. Ya, ahí, si pudiéramos explicar, ¿qué es esto del bienestar del sector público, el equivalente al departamento de bienestar que hay en las empresas del sector privado? Exactamente lo mismo, y que están obligados también por normativa nuestra a llevar estados financieros, tanto presupuestos, estados financieros que son reportados a la Superintendencia de Seguridad Social y son fiscalizados como tales, porque también son recursos que manejan estas entidades. No, y se crean por decreto, por lo que recuerdo. Así es. Me tocó firmar Así varios es. en su época para constituirlo y para irlo. Y también significan un importante beneficio para los funcionarios, en el sentido de que no solo gestionan las típicas prestaciones, sino también la posibilidad de entregar créditos, etcétera.
Perfecto. Y ahí, en lo que es la regulación, hay una facultad administrativa, porque hay una ley que regula tanto lo que es el sistema mutual, el sistema de las cajas. Respecto de la ley, ¿son las consultas o los sectores más grises, o que no está tan regulado en la ley, o la bajada de la ley? Lo que sea. Nosotros, en el fondo, tenemos las facultades interpretativas y de fiscalización de las leyes respectivas, y lo que hacemos es que se norma operativamente de interpretación respecto al marco que establece la ley. Y también se resuelven las contingencias, los reclamos que se puedan presentar en torno a ello o las consultas. Ahora, a propósito del tema de los reclamos, lo escuchaba muy atentamente. No sé si tendrán un catastro, un registro, pero ¿cuáles son la mayoría de los reclamos? ¿Hacia dónde va? A ver, el aumento de reclamos en los últimos años ha sido persistente. Hace 3 años atrás, más o menos, la superintendencia recibía 90.000 reclamos al año. Hoy día está recibiendo en torno a 200.000 reclamos al año. Que me imagino, perdón, esto va también de la mano con la digitalización del sistema. También, sí, posibilita más, obviamente, el acceso al reclamo, pero esa es la idea, precisamente, poder dar a la ciudadanía el acceso al derecho a esa reclamación. Ahora, si uno dice el total de reclamos, ¿cómo se distribuyen? Más o menos el 75-80% corresponde a reclamos de licencias médicas. Recordemos que cuando las personas le rechazan una licencia médica, ya sea en el sistema de FONASA o ISAPRE, ellos tienen que hacer un reclamo en la COMPIN, y después que la COMPIN resuelve, segunda instancia administrativa y última instancia administrativa es la suceso. Por lo tanto, gran porcentaje de esos 200.000, casi 80% de esos reclamos son por temas de licencia médica, personas que no han quedado conformes con que se les rechazó la licencia. El otro porcentaje, más o menos, es salud laboral. Perfecto. Entonces, es súper relevante lo que está contándonos Pamela recién, porque hay personas que les rechazan la licencia por algún motivo y que no saben que pueden reclamar. No todo el mundo que tiene una licencia rechazada va a la superintendencia para presentar el reclamo. ¿Es muy complejo presentar un reclamo? ¿Hay que llevar mucho antecedente adicional? ¿Se puede hacer en línea? ¿Cómo hace una persona que tiene una licencia rechazada para que la superintendencia se pronuncie respecto a esa licencia? Lo que tiene que hacer también puede ir presencial, pero la idea, en todas las regiones está la agencia, pero la idea mucho más fácil que lo haga a través de nuestro sitio web, en la cual tiene que obviamente identificar cuál es la licencia que está reclamando y presentar los antecedentes, y la página web lo lleva bien claramente cuáles son esos antecedentes que tiene que presentar y qué tiene que hacer. Posterior a eso puede además ir haciendo un seguimiento de su reclamación con clave única. Se puede acceder, hoy día gran parte de las personas tienen clave única, lo cual es muy bueno, y a través de eso se puede ir haciendo el seguimiento en qué está esa reclamación. ¿Y más o menos qué porcentaje de reclamos se acogen? A ver, en general, en todo el sistema, del total de licencias médicas, en primera instancia, cuando todavía no pasan los procesos de las reclamaciones, más o menos el 10% de las licencias médicas son rechazadas. Y después de pasar por lo sucesivo, entiéndase con PIN suceso, que ese 10% de rechazo se reduce más o menos a un 6%. Ya, o sea, igual hay casi la mitad de los rechazos se revierten. Se están revirtiendo. ¿Y hay algún costo para hacer este reclamo? O sea, si la persona presenta un reclamo de su licencia y la COMPIN y logra suceso, le confirma que está bien rechazado, ¿no hay sanciones, no hay costo? No hay ningún costo. Lo que sí se van a pedir mayores antecedentes en algún momento, y probablemente, si es que el médico ya no le entregó esos antecedentes, van a tener que solicitarlo. Ya, interesantísimo. Entonces ahí ya sabes, si tiene alguna duda o no está de acuerdo con el rechazo de la licencia, reclámelo, mándelo antecedentes y la superintendencia se va a terminar pronunciando. Mucha gente se queda con el rechazo de la COMPIN y queda ahí. Y no pasa para allá. Y no pasa y no sabe o no tiene, digamos, el conocimiento necesario respecto de la existencia de esta instancia, y además a partir de lo que nos cuenta la superintendenta, que es bastante sencillo, bastante simple hacer esta apelación, y que eventualmente podría irte bien, digamos. Por supuesto, podría ir bien si tiene los antecedentes y si se justifica el reclamo. Por cierto, que lo correcto sería realizar dicho reclamo. No sé si estadísticamente estamos hablando de un porcentaje que se acerca al 50%. Interesante. Es interesante en la instancia para intentarlo, al menos. Exactamente, y no se pierde nada. Claro. Bueno, y respecto a la licencia también, bueno, por un lado ven los rechazos y por otro lado, algo que ha sido bien noticioso este último tiempo, regulan que las licencias se otorguen y que sean reales y que no haya un problema ahí. ¿Qué tema ese? Hemos visto alto en lo... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es este fenómeno de estas licencias? Pero recordémosle a la gente que esta semana se produjo la formalización, me parece, de 7 médicos
Eran más, eran 15. Quedaron como 7 en prisión preventiva. Claro, 7 quedaron en prisión preventiva por la emisión de licencia fraudulenta, que es un flagelo que viene hace mucho rato dando vuelta y del que, bueno, obviamente ahora la justicia se está haciendo cargo y esto también los ha motivado un poquitito a salir al frente durante estos últimos días, Pamela, para ir viendo cómo regularizar este tema. A ver, yo creo que lo primero que hay que tener presente es que las licencias médicas son un instrumento muy valioso de la seguridad social, que protege el ingreso de los trabajadores cuando están enfermos. ¿Para qué? Para que logren sanarse y volver al trabajo remunerado, ¿cierto? Y en ese sentido creo que tenemos que estar bien felices de que somos capaces como institucionalidad de la seguridad social a proteger a los trabajadores que pasan por esta contingencia, partiendo de ahí. Es un punto muy importante. Es un punto muy importante. Que la gente sepa, que entienda que cuando tiene la coyuntura de la enfermedad, la gente, claro, tras de la licencia médica cuenta con no solamente la posibilidad de mejorar su salud, obviamente tomarse el tiempo que el médico te dé, sino que además no tienes una merma económica en eso. Claro. Ahora, si uno mira la evolución de las licencias médicas, por cierto que ha aumentado. ¿Qué es lo que tenemos? En el 2021, que es la última cifra oficial, tenemos que se emitieron alrededor de 8,5 millones de licencias médicas. Si nos vamos más atrás, eso significa un aumento de un 60% respecto al 2017, cuando fueron 5,3 millones más o menos. Si nos movemos al 2020, comparamos 2020 con 2021, el crecimiento fue de 2,5 millones. En 2020 fueron 6 millones de licencias, 2021 8,5 millones. Perdón, Pamela, o sea, eso tiene que ver con las licencias COVID probablemente, ¿no? Aquí viene un poco la explicación. Si miramos estos 2,5 millones de licencias, si hacemos un zoom a esto, vemos que más o menos un tercio de esos 2,5 millones fueron por COVID. Lo cual es razonable pensando que 2021 hubo un número de casos considerable de COVID. Si miramos el otro tercio, son salud mental. Y también ahí viene un tema de que la OMS de hace tiempo que viene diciendo que las condiciones de salud mental es multifactorial. O sea, señala ya de hace mucho tiempo que está relacionado a los cambios de las condiciones socioeconómicas, los cambios sociales, las condiciones laborales, la violencia, etcétera. Y está claro que pasar por una pandemia influye en esos componentes. Por lo tanto, también es esperable un incremento de ese 2,5 millones, que sean un tercio también de salud mental, puede ser justificable. Y el otro tercio es una mezcla de elementos. Ahora, por lo tanto, ¿qué es lo que significa esto? Que esto ha tenido un correlato, obviamente, en el gasto también. Por supuesto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es que es justificable, pero ¿qué observamos con el número de médicos, el número de profesionales de la salud que pueden emitir licencias médicas? Son más o menos 39.000 profesionales que emiten licencias médicas. ¿Y qué vemos de ello? Es que en promedio, esos 39.000 emiten en promedio 180 licencias al año, o sea, como 15 licencias por mes. Tenemos también que el 50% de ellos emite 53 o menos licencias al año, ¿ya? Y además tenemos que el 80% de esos médicos emite 200 o menos licencias al año. O sea, estamos como en el extremo de acá de la distribución. Si nos vamos al otro extremo de la distribución, que es lo que observamos un grupo de médicos o de profesionales de la salud que emiten mucho más. Tenemos más o menos que 150 médicos, 150 de estos 39.000, emiten entre 2.500 licencias al año y 5.000 licencias al año. Y hay otro grupito como de 30 profesionales que emiten más de 5.000 licencias al año. O sea, estamos hablando de un grupo reducido, que es un 0,5% de los médicos, que emiten un número alto de licencias. Y en virtud de eso, obviamente, existen competencias de las distintas instancias fiscalizadoras y de la Fiscalía que puede revisar esa situación y llegar si están sin fundamento emitida o derechamente existe un fraude. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que, insisto, ha hecho noticias toda la semana y que obviamente nos tiene en alerta. ¿Qué está pensando hacer la Suceso para ponerse aún más duro respecto de la fiscalización? ¿Qué medidas se están adoptando? Todo eso lo vamos a conversar al regreso de la siguiente pausa, no sin antes contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy
AFP Plan Vital. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos junto a Pedro Pizarro, estamos con la Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, conversando sobre seguridad social aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro. Pausa y ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Simple, la Pizarra de Pizarro por Agricultura, por supuesto, 92.1, como todos los días domingo a las 9 de la mañana. Por supuesto, también estamos en nuestro canal de YouTube en estreno los días lunes a las 21 horas con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, con Pamela Gana, hoy la Superintendenta de Seguridad Social. Estábamos hablando de todo este tema que ha generado este descubrimiento, esta formalización de estos médicos con estas licencias fraudulentas, que ha sido un dolor de cabeza hace mucho tiempo, Pedro. Sí, y es un tema súper serio, Pamela, porque hemos visto que, tal como nos señalaba recién, que es un grupito súper reducido de doctores que emiten una cantidad de licencias que uno lo ve así como cantidad de licencias, la cantidad de tiempo que uno trabaja en el año, es una cantidad de exámenes o revisiones de pacientes que como que no calza mucho. Y hemos visto algunas cosas bien escandalosas, por lo que ha salido en la noticia, gente que le pedía las licencias como por WhatsApp, que ni veían al paciente y llegaba una licencia de vuelta. Entiendo que hay un proyecto de ley que quedó presentado a fines del gobierno anterior, el cual nos tocó participar. Entiendo que se podrán hacer perfeccionamientos o mejoras al respecto y que se está discutiendo, pero no todo es cambiar leyes también. ¿Cómo se ataca este fenómeno que encarece el sistema y que al final puede terminar haciendo que paguen justo por pecadores respecto a la licencia médica? Efectivamente, estamos totalmente conscientes y no podemos permitir, no debemos permitir que exista un fraude al sistema de salud, porque es un instrumento valioso de la seguridad social. Entonces, no podemos permitir aquello. Efectivamente, el proyecto de ley que fue ingresado durante el gobierno pasado está siendo perfeccionado y se incluirán nuevas indicaciones. Hoy día está en la Comisión de Salud del Senado y existe disponibilidad para poder avanzar en él. ¿Para qué? Para poder dar mayores facultades de fiscalización a las entidades involucradas. Y creo que es un buen camino como para empezar. Pero obviamente esto es una mezcla de aspectos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? De todas maneras, lo estamos haciendo independiente de la modificación del cambio legal, que bienvenida va a ser, es que cada institución está facultada a lo que la ley le dispone. En el caso de la Superintendencia de Seguridad Social, lo que nosotros debemos hacer es una fiscalización, en el contexto de fiscalización, podemos hacer una investigación y sancionar, y si se encuentran algunos indicios de falsedad en la emisión de licencias médicas, reportar al Ministerio Público. ¿Qué es lo que investigamos? Investigamos la posible emisión de licencias médicas sin fundamento médico. Esto significa que no hay una enfermedad. ¿Y eso cómo se hace? Se hace por dos vías. Una, por las denuncias que recibimos, que pueden ser denuncias realizadas por el FONASA, por las ISAPRES, por las Compino, por cualquier ciudadano o entidad. Y nosotros tenemos que hacer la investigación respecto a las denuncias que nos entregan de la persona, de la profesional que emitió la licencia médica y de las licencias médicas a las cuales se refiere. Y eso se hace un análisis respecto de si existió o no existió fundamento médico y se sanciona cuando corresponda. Ahora, también, y esa es la idea de poder potenciar aquello, que hagamos fiscalizaciones que resulten del proceso de análisis, de la información con la cual contamos, donde uno de los elementos es cuántas licencias médicas se está emitiendo. Ahora, ahí es importante diferenciar por especialidades y por dónde se está desarrollando, dónde trabaja el funcionario, el profesional que emite la licencia. Porque ciertamente profesionales que trabajan, por ejemplo, en instituciones públicas, puede que hagan mayor número de atenciones y eso tiene un correlato con mayor número de licencias. Pero ahí viene todo lo que es la inteligencia de datos para poder pesquisar mejor cuáles pudieran ser los profesionales que están haciendo una mala emisión. Ahora, yo no sé, mientras aprovecho de tomar un poquito de agua, Pamela, no hay problema. Yo no sé si existirá una estratificación o por lo menos un filtro, ¿no?, respecto de
hacia dónde apuntan o cuáles son las enfermedades que de alguna manera buscan enmascarar estas cosas, estas licencias medias ilegales que no corresponden. Yo no sé, existe la creencia masiva de que muchas de estas licencias de enfermedades que no son tienen que ver con temas de salud mental. Yo no sé si hay algún antecedente, algún dato que pueda ratificar esa creencia popular o quizá van por otro lado también. No, y también hay un tema cultural que uno escucha de repente en las empresas, que el trabajador dice, no, voy a tirarte una licencia, o el empleador que dice, bueno, pídete una licencia para el tema que claro, viene, que de repente que son como males usos que están metidos en el tema, que también es importante irlo agranando. O sea, lo único que puede determinar que haya una licencia es el profesional luego de examinar al paciente y determinar que tiene que tener un descanso en su trabajo. No es algo como que voluntario o que yo decido o no decido como paciente o como empleador si la persona va a tener una licencia. Es un proceso serio. Exacto. Por supuesto. A ver, efectivamente se ha relacionado más a la emisión de licencias médicas en materia de salud mental. Pero cuando uno observa... Es más mito. ¿Perdón? Es más mito. No es mito. ¿No es mito? Hay un mayor porcentaje efectivamente de los altos emisores. Cuando vemos esta distribución en el extremo de la distribución que yo mencionaba, efectivamente hay mayor emisión de enfermedades mentales. Es así. Pero también hay de otro tipo. Lo que pasa es que la enfermedad mental no es como el informe puede que sea más relativo, en el sentido de que no hay un parámetro explícito de que alguien que tiene quebrada una pierna, por ejemplo, claro. Que es mucho más fácil, que es más evidente, claro, que es evidente, con un indicador más fácil. Pero acá el informe obviamente puede tener más espacios para poder entregar un informe que no está justificado, que no tiene un fundamento médico. Pero efectivamente tiene un mayor porcentaje de salud mental. Sí, pero no es la única, ojo. Bueno, uno de los temas importantes que ve la Superintendencia de Seguridad Social es el tema de los reclamos por la licencia, la fiscalización, que ha estado tan en boga. Sí. Otro tema que se reclama harto es respecto de las enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales, recordemos por lo que hemos visto en programas anteriores, Eugenio, que la enfermedad profesional es vista por la Mutual y tiene diferencias respecto a las prestaciones que si la enfermedad es común, porque no hay copago, porque hay una serie de prestaciones adicionales que se pueden lograr a través de la Mutual. ¿Qué es lo que más se reclama y cómo se hace para determinar si es que hay situaciones como borde para saber si es que la enfermedad es profesional o no es profesional? A ver, aquí hay un tema relacionado con lo señalaba hace un rato de cuál es el rol también del supervisor, que también es visualizar cuáles son los elementos de riesgo que puede tener un sistema. Y desde hace mucho tiempo que en la superintendencia identificamos que uno de los grandes temas que era muy sentido en la ciudadanía, en los trabajadores y trabajadoras, es la calificación de origen de una enfermedad. Porque lo que pasa con un trabajador cuando se siente enfermo, va y piensa que es de origen laboral, que el trabajo lo está enfermando, tiene que ir a su mutualidad para que le hagan un estudio al respecto y determinen si efectivamente es del trabajo o es de no laboral. ¿Qué es lo que hemos hecho durante estos años al identificar que era un gran tema? Es que hemos ido normando, regulando el proceso ya desde el 2016, que venimos normando el proceso que no lo tenía antes, normando el proceso de la calificación de origen. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? A grandes rasgos, de toda la cantidad de denuncias que hacen las personas porque potencial enfermedad laboral, más o menos el 15% queda calificado como de origen laboral. Por lo tanto, existe todo otro universo que no queda con esta cobertura y ahí existen algunos mantos de duda, le ponen al sistema, que lo mejor es controlar eso con regulación y fiscalización. Ahí tenemos harto evolución y cómo se determina si algo es laboral o no. Nosotros tenemos normado estudios de puestos de trabajo, por ejemplo, en la cual determina si yo voy por algún tema osteomuscular, por ejemplo, musculoesquelético, se le hacen estudios al trabajador de cómo realiza el trabajo para poder determinar lo que establece la ley, que la enfermedad sea una relación directa con el trabajo. Esa palabra no inocente, una relación directa, determina que efectivamente el trabajo es lo que originó esta enfermedad. Para salud mental es lo mismo, existe un estudio de puesto de trabajo que se debe investigar y con esos antecedentes un comité especial de la mutualidad determina si es de origen laboral o común. Pamela, perdón, estamos conversando con Pamela Gana, la superintendente de Seguridad Social aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro. A propósito de lo que usted comentaba recién, ¿cuánto complicó en la determinación de la causal de las enfermedades laborales la pandemia? La pandemia mandó a mucha gente al teletrabajo, el teletrabajo
obviamente que es un desafío muy importante, un desafío normativo, porque el teletrabajo, creo que estamos todos de acuerdo que llegó para quedarse. Pero marcar esa frontera ha sido difícil, ha sido complejo, entendiendo que, claro, yo estoy en mi casa, estoy trabajando, claro, si de repente, no sé, pues piso un Lego, me caigo y me pego en la cabeza, eso es enfermedad laboral. ¿Le ha pasado, don Eugenio? No me ha pasado, pero yo imagino que es algo que eventualmente puede ocurrir y que una persona... Determinar esa frontera debe ser muy complejo. A ver, yo creo que relacionado a pandemia por COVID-19 hay dos temas, varios, pero me gustaría resaltar dos temas. Primero, es que como Superintendencia de Seguridad Social hicimos una interpretación tempranamente, en marzo del 2020, hicimos una interpretación en nuestras facultades, obviamente, de que el COVID-19, siempre y cuando fuera contagiado en el trabajo y existiera esa trazabilidad de que tanto hablamos en su momento, podía ser cubierto, debía ser cubierto por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Eso fue algo bastante novedoso, nunca se había hecho, obvio, nunca habíamos tenido una pandemia como esta, pero fue novedoso en el sentido de que fue una visión de que la seguridad social al servicio, adaptándose a las realidades. Y creo que eso es muy importante porque por mucho tiempo escuchamos, no, esto no se puede porque nunca se ha hecho. Esto fue una innovación dentro del ámbito legal, por cierto. Ahora, respecto a teletrabajo, ahí y accidentes en teletrabajo, nosotros afortunadamente habíamos normado antes de la pandemia algunos elementos respecto a la calificación de accidente en teletrabajo, porque ya se venía hablando del tema, obviamente no se había practicado como se hizo durante la pandemia, pero ya teníamos alguna normativa que fuimos perfeccionando a la luz de ir revisando casos, cómo se iban dando y las reclamaciones que íbamos recibiendo. Y ahí tenemos algunos dictámenes nuestros que después se traspasaron a normativa permanente nuestros, bien innovadores. Por ejemplo, lo que usted señalaba, alguien que está trabajando. Teníamos casos de trabajadores trabajando en la cama. Obviamente no es lo que propiciamos estar trabajando en la cama porque no tiene ningún sentido de salud desde el punto de vista ergonómico, pero era la realidad. Trabajadores se fueron introspectivamente a trabajar a sus lugares, estaban con personas al cuidado, niños, adultos mayores, etcétera. Por lo tanto, teníamos que adaptarnos también a esa realidad que sabíamos que se estaba dando. Entonces, teníamos casos de gente que, por ejemplo, estaba trabajando en la cama, se paró, se enredó con un cable, se cayó. Tuvimos trabajadores con accidentes bien complejos y efectivamente se determinó que estaban cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Sí, y esos dictámenes, cuando se van revisando estos casos, eso va como ordenando, porque recordemos que el accidente del trabajo, la enfermedad profesional, el primero que determina si existe o no es la propia mutual, que es lo que genera de repente algún cuestionamiento porque dicen es como juez y parte, pero luego se reclama ante la superintendencia, y cuando la superintendencia revierte esto, se observa después que este fiscalizado en casos semejantes que vengan después cambia el criterio y se va como amoldando. Efectivamente, como supervisores nosotros lo que hacemos es que vamos mirando estos casos, son como indicadores, índices que vemos que están saliendo este tipo de reclamaciones, tenemos una retroalimentación de la parte regulatoria, una retroalimentación de quienes ven estos reclamos para poder traspasarlo también hacia la regulación permanente y hacia la fiscalización. También muchas veces se hacen mesas de trabajo con los fiscalizados para que se vayan ajustando esos criterios, porque al final es mejor protección para los trabajadores, menos reclamaciones, menos trámites también para las mutualidades. Claro, y hay un rol súper relevante también, que es el tema preventivo, porque claro, cuando ya está la enfermedad, cuando ocurre el accidente, se tienen que dar las prestaciones, pero todos sabemos que el ideal es que no ocurra la enfermedad, que no ocurra el accidente, y hay un rol preventivo. También hay una función también, y está regulado por la superintendencia, todas estas acciones preventivas que se hacen para evitar los accidentes y las enfermedades. Efectivamente, pensemos que la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el Seguro Social tiene más de 50 años. Y cuando surge, las tasas de accidentabilidad superaban el 30%. Hoy día son en torno al 2,5%, 3%. Por lo tanto, el foco tiene que ser distinto. Hoy día el foco ha evolucionado más de que obviamente se siguen entregando las prestaciones médicas y económicas a quienes sufren los accidentes y las enfermedades, pero se ha ido llevando el foco hacia una visión preventiva, de gestión preventiva, lo cual es muy bueno. Como decía la abuelita, es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Sí, claro. Y eso es bueno no solo desde el punto de vista, que es lo central del bienestar de los trabajadores y trabajadoras, sino que también tiene que verse la prevención no como un gasto, sino como una inversión del empleador, porque le significa trabajadores más sanos y seguros, mejor productividad
¿cierto? Por lo tanto, va a irle también mejor. Todos ganamos. Ahora, también hay que considerar que este año 2022 es bien especial en un sentido. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su reunión anual, estableció que ingresó la seguridad y salud del trabajo como un quinto derecho fundamental. O sea, la OIT tiene más de 100 años, eran 4 derechos fundamentales, y este pasa a ser el quinto. Esto de tener un entorno sano y seguro. Y eso no es menor. Pone la relevancia de lo que es la prevención como algo esencial dentro del trabajo. Sí, es súper importante prevenir, y también el tema de la calificación de los puestos de trabajo también tiene un rol preventivo relevante. Y ahí me quedé con una duda. No es lo mismo en un puesto de trabajo una persona de 1,60 m que una persona de 1,80 m, o una persona con el brazo más corto, el brazo más largo, etc. ¿Esto se hace y se revisa en base a la condición física de cada trabajador, o es como una revisión como estándar del puesto? No, se hace con cada trabajador. Lo ideal es hacerlo con el mismo trabajador enfermo. Muchas veces no se puede porque el trabajador está con reposo, pero lo ideal es hacerlo con el mismo trabajador. Efectivamente, muy distinto. Yo que mido 1,58 m, que levante algo y lo tenga que ir dejando repetitivamente, mi extensión del brazo es distinto a que si lo haces tú, Pedro, que eres bastante más grande. Entonces, se trata de hacer esto con el trabajador para poder evaluar efectivamente cuáles son sus riesgos y relacionarlo con la enfermedad que tiene o no. Sí, y ahí quiero ir a 2 consejos prácticos a nivel preventivo. Uno, estamos en verano, está haciendo harto calor, hoy día se están anunciados harto grado hoy día. Y hay Ayer ya hubo mucho calor. Y hay mucha actividad que se hace al aire libre. Ahí también está como regulado, hay recomendaciones para evitar deshidrataciones, evitar exponerse a muchos rayos ultravioleta. Aprovechemos de la recordar. gente que trabaja en el campo. En el campo, en la agricultura hay mucho trabajo en esta época. Aprovechando que estamos en la radio de agricultura, efectivamente hay muchas personas que realizan trabajo al aire libre, que tienen la exposición al sol, y ahí están todas las recomendaciones relacionadas a la hidratación, por cierto, el uso de bloqueador solar que corresponda, también protecciones para evitar el contacto directo, y también pausas relacionadas a que no sea una exposición tan continua. Ahí el rol del empleado, recordemos que de acuerdo a nuestra legislación del Código del Trabajo, es el empleador el que tiene la obligación de mantener un lugar sano y seguro y, por lo tanto, gestionar los riesgos, controlarlos. Ahora, la mutualidad también tiene un rol en esto, que es su asistencia técnica que hace al empleador para cumplir esas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Un apoyo como desde el punto de vista experto. Hoy estamos hablando con Pamela Gana, la superintendenta de Seguridad Social en Simple, la pizarra de Pizarro. Vamos a marcar la segunda pausa de nuestro programa, no sin antes contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y no te olvides, como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Pedro Pizarro, con Pamela Gana, marcamos la pausa y al regreso el último bloque aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingos por la mañana aquí en Agricultura 92.1, como todos los días lunes en estreno, 21 horas en nuestro canal de YouTube. Ya estamos terminando el año, Pedro, increíble, ¿eh? Ha sido un año bien movido y el 2023 viene más movido todavía. Ha sido un año movido con harta cosa. Esperemos que sea un poquitito más tranquilo el año que viene. Pero bueno, esperemos, porque cada año trae su sorpresa. Aprovechemos aparte de sacarle el jugo, como dirían Saquemos el jugo con a Pamela Gana, que nos quedan los últimos 14 minutos de programa. Claro, y hay todo otro tema que vamos a ir preguntando. Uno, ¿qué tiene que ver la Superintendencia de Seguridad Social con el pre y con el postnatal? ¿Con el pago, con las licencias? ¿Tiene algo que ver con esto o no? A ver, nosotros somos administradores en el sentido de fiscalizar también que se entreguen correctamente los pre y postnatal y el permiso postnatal parental. Obviamente también... ¿Qué es postnatal parental? El postnatal parental es la extensión de
las mujeres cuando tienen hijos tienen un prenatal, un postnatal y un postnatal parental, que es la extensión del postnatal que se implementó hace algunos años atrás. Que se aprobó en el primer gobierno del Exacto, presidente Piñera. así claro. fue. Sí. Que tiene que ver básicamente con la corresponsabilidad en este caso. Eso tuvo una innovación bien importante porque posibilitó, a diferencia del prenatal, obviamente, y del postnatal, que solo lo toman las mujeres, las madres, pero el postnatal parental también puede ser compartido con los hombres, con los padres. ¿Y son muchos los hombres que lo piden? Efectivamente no lo es, lamentablemente. Se entregan más de 200.000 permisos postnatal parental al año y solo 200 son hombres. O sea, es un nivel muy bajísimo. Es un tema cultural eso, Pamela, ¿no? Un tema obviamente que va relacionado a la corresponsabilidad parental, un tema cultural que ojalá que se vaya revirtiendo con nuevas generaciones de padres más modernizados, más con mayor corresponsabilidad, que claramente es necesario porque también, sobre todo en pandemia, ha tenido un impacto importante en la participación laboral de las mujeres. Puede ser que tenga también esto que ver, Pamela, con el hecho que quizá el tema del postnatal parental no está muy difundido, que mucha gente a lo mejor no lo toma porque no sabe que existe. Yo no creo que sea así, ¿No? yo creo que se Es una sabe. cuestión más bien cultural. Es una cuestión cultural. Mucha gente dice, no, porque está topado por salario imponible y los hombres ganan más, pero un porcentaje muy reducido de los trabajadores que ganan por sobre el tope imponible. Por lo tanto, es un tema más cultural de quién se está tomando, quién cuida. Las mujeres históricamente hemos sido cuidadoras y no solamente históricamente, sino que también a través del ciclo de vida somos cuidadoras y por lo tanto eso está más arraigado. Es algo que yo decía, ojalá que cuando celebremos los 100 años de la Suceso estemos celebrando también que más hombres estén tomando el postnatal parental. Es un bonito desafío y bueno, recordemos que el cargo de superintendente dura 3 años y se renueva, puede llegar hasta 9, así que probablemente sea la superintendencia del centenario, así que hay un desafío ya. Yo creo que para también lograrlo. pasa por mostrar que se puede. Todo el tema de la difusión de buenas prácticas también es un elemento que tiene que ser parte de nuestra difusión, el difundir que no solamente algún tipo profesional puede tomar este derecho que existe, que se puede tomar como beneficio, sino que también todos los trabajadores y trabajadores podrían acceder a él. Así que también estamos en un plan de poder mostrar quiénes son estos que se han tomado y a ver si eso sirve de ejemplo y de inspiración. Estos 200 papás hay que darle un premio. Yo creo que, bueno, la corresponsabilidad, yo ahí concuerdo algo con Eugenio, hay un tema también generacional, o sea, obviamente que probablemente a nuestros papás o a nuestros abuelos les costaba más, a la generación nuestra ya lo tiene más internalizado y depende de nosotros cómo también vayamos educando a los niños de cómo lo tengan ellos internalizado para lo que venga después en este tema. Así es. Otra entidad fiscalizada por la superintendencia son las cajas de compensación, que hemos tenido que tener programas antes con Eugenio en que hemos hablado de los beneficios, de las prestaciones, de cómo tienen que hacerse el acuerdo para afiliarse a una caja. ¿Qué es lo que más se fiscaliza o se revisa por parte de la superintendencia del funcionamiento de las cajas? A ver, ahí está todo el tema del crédito social, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Que del total de créditos que entregan las cajas de compensación, el 60% va a personas que no tendrían acceso a crédito en el sistema financiero tradicional. Y eso ya es algo que se valora. Por lo tanto, pasa mucho por la fiscalización de cómo se entregan dichos créditos, de que sea con los descuentos que corresponda, etcétera. Y también está todo el tema del pago de licencias médicas que ellos realizan y también de todo lo que son asignaciones familiares, muy focalizado en eso. Ahora, también creo que estos entes de la seguridad social, como son las cajas de compensación, también tienen que ir moviéndose hacia otro tipo de elementos, por ejemplo, la educación financiera. Dado que ellos entregan este crédito a este porcentaje, además importante, que no tendrían acceso al sistema financiero tradicional, tienen un rol en esa educación financiera, que no solo sea el tema de colocar un crédito, sino que también dar conciencia de lo que eso significa para quien lo está adquiriendo. Así que ahí tienen un rol. Y también tienen un rol por su lado de que atienden a pensionados, como también se vuelven entes relevantes en el bienestar de esos pensionados. Y creo que es un tema que están ya en desarrollo y que nos interesa potenciar como superintendencia. Sí, pues ahí en educación financiera nos falta avanzar harto, así que sería una
una labor súper relevante. O sea, hay algo de eso en los límites de crédito, porque puede ser hasta cierto porcentaje de la remuneración o de la pensión, que eso también te va como enseñando indirectamente a endeudarse hasta montos que uno puede ir pagando, pero se puede seguir avanzando ahí. Y por otro lado, claro, hay para muchas personas termina siendo la alternativa cuando ya las líneas tradicionales, los bancos, este tipo de instituciones ya no dan crédito. Se puede sobre todo aprovechar para lo que es ordenar un poco las deudas y después volver al sistema financiero. Así que ahí hay una labor relevante. Hay una labor importante. En materia de educación. Si tú tuvieras que sugerir o modificar aspectos de las entidades que tienes fiscalizadas como para hacer que su funcionamiento sea mejor, ¿cuáles dirías? A ver, yo creo que primero las entidades fiscalizadas han ido comprendiendo y han ido actuando en sentido de que son entidades de la seguridad social. Y eso no es menor. Son entidades de que dan protección a trabajadores y trabajadoras y por lo tanto su quehacer tiene que ir en esa línea. Creo que, como lo señalaba antes, así como el supervisor, que somos nosotros, tenemos que ir identificando los elementos claves que pueden poner en riesgo el sistema o en duda el sistema, ellos también tienen que hacerlo e ir adelantándose a eso. Y creo que así como mencionaba algunos aspectos de las cajas, en el caso de las mutualidades, creo que se tiene que ir mejorando todo lo que es el proceso de calificación de origen de enfermedad, que ya hemos ido avanzando durante los años, pero tiene que seguir mejorando. Y también cuál es el rol de las mutualidades en la prevención de riesgos del trabajo. Y creo que ese segundo elemento sobre todo pasó a ser más relevante, y yo siempre digo, ojalá que quede en el chip de todas las personas, que la prevención es central, porque COVID-19 nos enseñó que había que prevenir, establecer medidas preventivas para evitar el contagio en los lugares de trabajo. Así es. Y relevó el tema de la prevención. Por lo tanto, creo que ese es el otro aspecto que tienen que seguir evolucionando. Sí. Otro aspecto que también regula la superintendencia, que es una ley súper bonita, que es poco conocida, aprovechemos también de difundirlo, es la administración de la ley sana. ¿Qué es la ley sana? Para una persona que está recién, acaba de escuchar el concepto y que no lo había escuchado antes. Exactamente. La ley sana es una ley que fue aprobada durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y que establece un seguro para padres y madres de niños que están en situación de salud compleja, entiéndase que están en tratamientos de cáncer, que sufrieron un accidente grave, etcétera, o un trasplante, y les da la posibilidad de tener una licencia médica por el periodo de cuidado con límites, obviamente. Y eso es muy valioso. Existen agrupaciones, que no sé si tú las has tenido aquí en el programa, que son madres específicamente de niños en esta situación, que hemos ido trabajando durante todo este tiempo. Primero ellas fueron grandes precursoras de lo que fue dicha ley, que se acogió y se legisló, y también durante la implementación, que la hemos ido mejorando en su operativa durante estos años. Sí, pues esta es una ley para la cual cotizamos todos, pero capaz que la persona ni sepa que estábamos cotizando para esto, que se descuenta de la remuneración, y la persona que lo requiera puede acceder a esto. Ojalá nadie le toque. O sea, la verdad que tener un hijo en alguna situación de algún cáncer o que requiera un trasplante, pero lo que la ley busca es que ese papá, esa mamá, no tenga que estar optando entre que se sigue trabajando o cuida a su hijo y se pueda dedicar al cuidado de su hijo ahí. Es más bien un proceso de acompañamiento. Sí. Y efectivamente, me parece, de acompañamiento. Sí, de acompañamiento, porque generalmente también esto transcurre mucho con niños que están con enfermedades terminales, que es un escenario demoledor, donde tú lo quieras ver, pero claro, dentro de lo demoledor del escenario, desde el punto de vista humano, necesariamente está el tema económico. Entonces, claro, cualquier padre, cualquier madre, cualquier tutor, creo que también alcanzan los tutores también, obviamente se ve enfrentado bueno, hago esto otro, y bueno. No, esto es un hecho extremo de salud. Imagínense ver a un hijo o hija en estas condiciones, obviamente que un padre o madre quiere estar en este acompañamiento, y este es un instrumento de la seguridad social que se adaptó también a la situación y fue generado para poder entregar esa protección y esa mayor tranquilidad, porque pensemos que un padre o una madre que trabaja y está en esa situación no va a estar muy presente en el trabajo mientras está con su hijo en esta situación. Sí, así que es muy valorado. Y la última causal que había ahí, que era el tema del accidente grave con riesgo, esa se implementó el año pasado recién. Se implementó, pero no ha sido tan usada porque además entró en vigencia cuando estaban los colegios cerrados, los niños estábamos todos un poco más encerrados, por lo tanto no se ha visto su total implementación en lo que podríamos esperar que sea su uso.
Claro, porque el primer año ha sido como más normal a nivel de asistencia a los colegios, pero hay que esperar un par de años como para evaluarla, porque ahí hay que ver, me imagino, una vez que ya estén las 4 causales funcionando, si el monto te permite eventualmente aumentar prestaciones o buscar nuevas causales, pero antes hay que ver si es que con las que tenemos hoy día funciona de buena manera. Exactamente, siendo responsable desde el punto de vista de la sustentabilidad del fondo. Combinar la protección que se puede dar a los padres y madres de los niños que están atravesando en esta difícil situación, pero también complementarlo con una sustentabilidad de mediano y largo plazo de dicho fondo. Por lo tanto, se va a estar evaluando ¿Se eso. está usando esa licencia? Sí, se está usando, ¿Se está lo usando? usan. ¿Cómo se obtiene esa licencia? El mismo médico que atiende al menor es el que extiende debe la extenderla. licencia. Sí. No, No es que el padre o la madre vaya a un médico especial, sino que el que la emite, esa es una buena el que la aclaración. emite es el médico o médica del niño o niña. Sí, y de hecho durante la pandemia expandimos la duración del tiempo de las licencias, porque ahí ocurría que muchas veces algunas prestaciones a los niños se demoraban más tiempo, entonces los papás necesitaban una licencia más larga y como el fondo es un fondo independiente tenía recursos para poder hacer el aumento de plazo y la superintendencia autorizaba las extensiones. Efectivamente, nuestra facultad interpretativa y viendo obviamente la sustentabilidad que tenía el fondo, se pudieron hacer esas extensiones. Nuevamente una seguridad social haciéndose cargo de la realidad, como tú señalabas, Pedro, estaba en situación en que se estaban alargando los tratamientos y por lo tanto tenía necesariamente que expandirse aquellos permisos. Sí, bueno, vamos a invitar a las como más nos tocó trabajar con ellas y hacen una labor súper bonita de acompañamiento, así que creo que las vamos a invitar a algunos de los programas también para conocer más en detalle y que las personas las puedan conocer y de pronto colaborar también con ellos en la labor del día a día. A ver, doña Pamela, ¿vienen desafíos, hay desafíos legislativos en respecto de sus entidades fiscalizadas o hoy en día la gran discusión está en el tema pensiones? A ver, creo que uno contingente que está hoy día, obviamente, es la modificación a la 20.585, que es la ley que norma todo el procedimiento de control de licencias médicas. Y eso está en discusión. Eso está en primer trámite. Se está en primer trámite en la Comisión de Salud del Senado, pero se espera prontamente ingresar con indicaciones para que potencie las facultades fiscalizadoras y sanciones mayores a quienes emitan licencias médicas sin fundamento. Esa es una cosa más contingente. Pero también hay otro, y así lo ha señalado la ministra del Trabajo, hay otros temas que se están pensando para la administración del presente gobierno, que va relacionado, por ejemplo, a los gobiernos corporativos de las cajas de compensación y de las mutualidades. Y ahí es importante señalar porque el gobierno corporativo, en una entidad tan especial como son estas entidades, que son corporaciones de derecho privado, pero sin fines de lucro y de la seguridad social, o sea, varios elementos importantes, tenemos que cuidar cómo se gobierna. Y por lo tanto tenemos que entrar a normar un poco más legalmente cuáles son las condiciones para ese gobierno corporativo, entiéndase las funciones del directorio, cómo se componen, cómo se eligen, etcétera. Y otro aspecto importante también que tenemos como desafío, que no es ley, pero que se está empezando el proceso de actualización, es de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos en el 2016, se emitió la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, posteriormente su programa, y el programa ha ido un poco siendo la directriz para ir avanzando en estas materias, por lo menos para las entidades que trabajamos en torno a la seguridad y salud en el trabajo, ha sido así. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy día? Se está actualizando dicha política, se está trabajando inicialmente con todo lo que es el diagnóstico, actualizando el diagnóstico. El próximo año se van a iniciar diálogos regionales, diálogo a través de todo Chile en torno a la seguridad y salud del trabajo para que culmine con la elaboración de esta nueva política y posteriormente el programa. Así que se vienen ahí hartos desafíos. Y por cierto, para la Superintendencia de Seguridad Social, el desafío de fortalecer más aún todo el rol regulador y fiscalizador. Y de aquí avanzar a los 5 años para hacer el centenario que estuvo festejando esta semana la Superintendencia de Seguridad Social. Hemos estado con Pamela Gana, la superintendenta recién asumida, así es que, Pamela, agradecerte muchísimo el que nos hayas acompañado esta mañana, noche para la gente que está viendo el programa por YouTube, y gracias por venir a contarnos todas las cosas que hace la superintendencia, que son de mucha sensibilidad y son muy importantes para la gente. Muchas gracias, Pedro, Eugenio, por la invitación, un gusto. No, gracias por habernos acompañado hoy día, Pamela. Hemos estado conversando y reafirmando lo que hemos dicho en otros programas. Seguridad social es mucho más que pensiones y tenemos que dar a conocer las instituciones y cómo funcionan, y ahí la labor de difusión de la superintendencia es súper relevante, y cuenten con esta casa para difundir novedades que puedas tener de la superintendencia
el día de mañana también. Así Muchas gracias. Es la gracia. No le voy a preguntar por la final del Mundial porque está una semana, entonces no es necesario. No, además Alemania quedó fuera hace rato. Uruguay también, Bueno, así que los equipos que teníamos cada uno ya está llegando. De fútbol hablábamos la próxima semana. Bueno, señoras y señores, ha sido siempre la pizarra de Pizarro en esta emisión. Nos encontramos la próxima semana. Que les vaya muy bien. En agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.